Me avisan cuando puedan ver la pantalla, por favor. ¿Se ve? Pues antes. Listo, muy buenos días. Vamos a hablar de dos temas muy importantes. Como dijeron los muchachos, el último momento debe ser cuando se acuerdan de hacer la documentación, ¿no? Y ahí es donde uno se pregunta, ¿no? ¿Está documentado para quién? ¿Sino para los desarrolladores o para los clientes que van a utilizar esto? Entonces, para esto hemos definido dos temas, ¿no? Uno son los Javadocs y otro la definición OpenAPI. ¿Qué son los Javadocs? La definición más común encontrada en Internet es la herramienta de Java para generar documentación básica para el programador a partir del código fuente, ¿no? Ahí podemos ver un ejemplo de un código de Hello World común, el cual se lo va a convertir en una herramienta HTML, el cual se pueda exponer, ¿no? Ya han debido ver muchos de los desarrolladores, ya tenemos Javadocs generados para Hibernate, QueryDSL, MicroProfile, todos están en Internet para que sepamos qué métodos tienen y qué hace cada uno. Para ver los Javadocs tenemos que introducir una especie de comentario, como lo vemos en la imagen, la que está en la parte azul. Para los que han llevado o los que ya conocen algo más de Java y los que saben más sobre la especificación, sabrán que esto es un comentario de Javadoc cuando inicia con un slash y un doble asterisco, porque si solo tuviera un asterisco, eso simplemente es un comentario múltiple en Java. Lo que tenemos acá es un ejemplo de un método común en el cual está leyendo una especie de string, un objeto, el cual es nulo. Lo está limpiando todas las cadenas, está limpiando la cadena de los espacios vacíos y lo está verificando si aún así es vacío. Entonces ahí arriba en la parte superior tenemos incluso ejemplos que están descritos en código HTML. Al utilizar los comandos de Maven o de Gradle, lo que se hace es generar un código HTML, como lo vemos en la parte de la derecha, el cual te explica cuál es el método y lo que hemos documentado está apareciendo ahí con los ejemplos, los parámetros y el valor que va a retornar, que es un booleano. Para poder generar ese tipo de documentación, los tags han sido desarrollados por Oracle, bueno, no Oracle, no, han sido Sun en el inicio y se han generado en diferentes versiones. Esta es una lista de los tags más comunes que se utilizan, ¿no? El autor, que es el nombre de la persona que ha desarrollado el código, o los autores, no necesariamente es uno, la versión en la cual se ha desarrollado, los parámetros que tiene cada método, el valor que va a retornar. En el caso de void no es necesario, porque es un void, no nos retorna ningún valor. Throw, que es la excepción que puede lanzar cualquiera de los métodos. Si es para ver la documentación de otra clase, el since es la versión del producto, el serial y el deprecate, casi no los he usado, nunca los he visto usar realmente, pero son tags que se utilizan. El deprecate no es mucho porque prácticamente se está anunciando, ¿no?, que va a desaparecer cierto método. En la parte inferior podemos ver el link oficial de todos los tags en los cuales están habilitados, ¿no?, para Oracle. Solamente para Oracle Java, ¿no?, o sea, todos los Javas. Solamente estoy mostrando aquellos que son los más comunes. Ahora, ¿cómo se generan los Javadocs en Maven, no? En el caso de Gradle se necesita aplicar el plugin y crear la tarea, ¿no?, el task. Ahí, como ven, es un task que dice Javadocs, se le coloca los parámetros. En la parte de la derecha está el task, el cual va a generar el Artifactory, y en el Gradle simplemente le das Gradle y Javadoc y te lo va a generar. En el caso de Maven es mucho más sencillo, porque tiene un clean, tiene un package y le dice Javadoc jar. Ahora, ¿cuál es la importancia? Es lo que decían los muchachos. Cuando tú ves mucho código y no sabes qué es lo que hace, termina siendo un problema para la persona que va a heredar ese código, porque termina cayendo sobre ti el concepto de qué es lo que hace, y si no tienes conocimiento de qué es lo que hace o lo modificas, podrías estar generando un nuevo bug. Vamos a hacer una prueba. Espero que la fuente esté bien, que se pueda ver. Acá está. Esto es una pequeña aplicación que va a ser de ejemplo para lo de OpenAPI, pero por ejemplo acá podemos ver las anotaciones de Javadoc. Obviamente aquí la descripción de lo que hace la entidad, el autor, la versión, la fecha en la cual está habilitada, o sea, ya aparece esta clase. Y podemos ver en otras clases también tenemos
prácticamente lo mismo, la descripción. Vamos a ver unos métodos, acá están unos métodos en los cuales se está describiendo qué es lo que hace, lo que va a retornar. Una cosa muy importante es que los comentarios que los cuales va a leer el Javadoc tienen que ser en HTML. Y en el caso de que tú quieras añadir un tag, por ejemplo acá, que esto es una especie del tag HTML para que lo interprete, vamos a ver, no sé si se puede ver, aquí está. Es muy diferente la visualización, puesto que acá te estás diciendo que es una lista y esto representa el menor que, el nombre del objeto, que es un link, acá, y nos va a llevar directamente a esto. Obviamente esto lo vamos a generar en HTML, no es que va a aparecer directamente. Esto es lo bueno de la idea, ¿no? Que nos está ayudando a generar la documentación visualmente y podemos ver cómo se lo va a visualizar al final. Es simplemente esto, es muy sencillo. Es bueno documentar los códigos. Lo que les decía hace un momento. ¿Qué pasa? Si yo borro esto, termina siendo un comentario multilínea directamente. Pero si yo le añado esto, que es la diferencia, que hace la diferencia, se convierte en un Javadoc, que es muy diferente también de los comentarios que se están colocando aquí, que no van a afectar. Ahora, ¿cómo se genera? Vamos acá. Vamos a... Eso es la fuente. Simplemente le voy a dar maybe clean, package, el Javadoc, y se va a generar el jar. Va a ejecutarse el programa. Vamos a ver acá. Hay que decir que también el generar el Javadoc es bastante estricto con este tipo de anotaciones. Tienen que estar generadas correctamente. Ahorita lo ha generado bien, pero ¿qué pasa si lo hacíamos así, de esta forma? No, que nosotros entendemos que es así. Lo vamos a generar y el Javadoc se va a quejar. Está compilando aquí el programa, ahora se está ejecutando el plugin y se está quejando porque no logra interpretar. Por eso es muy importante que se utilice el código HTML de esta forma si quieres añadir algún tag que no sea entendido. Algo que no sea entendido, mejor dicho, para lo de Javadoc. Volvemos a ejecutar. Está saliendo aquí, se está compilando el código, se está generando el jar. Y listo. Tenemos acá, está generando, esta es la dirección. Y aquí está en la carpeta API-Docs. Entonces vamos a ir a la carpeta API-Docs. Y acá tenemos todo el contenido. Obviamente esto lo podemos visualizar, que termina siendo prácticamente esto. Podemos ver que este es el código HTML que se está generando. Acá tenemos todos los paquetes. Acá tenemos todas las clases que se están utilizando en el proyecto. Y acá podemos ver el inicio, que es prácticamente el index. Si tú vas a la clase, obviamente se va a renderizar esta parte y te va a mostrar el contenido, ¿no? Aquí están los métodos, los fields que se utiliza, el constructor, las instancias. Vamos a ir al utils, que es el que está de ejemplo en los slides. Por ejemplo, acá tenemos métodos. Uno es blank string, el otro es file string, parse to JSON, y aquí te dice el tipo de cuál es. Esos son estáticos y el valor que te están devolviendo. El objeto en sí, ¿no? Acá es string, acá es un booleano y acá es un JSON structure. Ahora, ¿cómo aparece la documentación final? Por ejemplo, ese es el método que se estaba creando, les estaba mostrando en los slides. Este es el método string. Acá podemos ver el ejemplo que hemos descrito, que es para verificar si o no tiene espacios la cadena que se está introduciendo. He colocado los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, si aquí dice si ingresa null, la salida es true, es vacía, o blank, no nos sirve. Si le mandas uno vacío, te devuelve que sí sigue siendo vacío. Puedes mandar una cadena válida, pero con espacios, la cual te está generando igual un valor blanco.
Solo en este caso te dice que no es una cadena vacía, que son todos los blancos, porque tenemos un carácter muy diferente ahí al medio, pero hay espacios entre sí. Obviamente los va a eliminar el método y va a funcionar. De esta forma se generarían los Javadocs. Es muy importante esto por el tema de que cuando uno hereda un proyecto de una persona y la cual no se ha documentado, terminas teniendo problemas. ¿Cómo solucionas esto? Puedes hacer debug y después tú posteriormente escribirlo, ¿no? ¿Qué es lo que se hace este método? Y si tú tienes que modificar ello, pues el consejo que uno le da es mejor hacer los unit tests antes de poder modificarlo y hacer las anotaciones correspondientes de qué es lo que hace. En este caso es así de sencillo la generación de los Javadocs. No es nada más que el código y los comentarios que nos van a servir a nosotros, los desarrolladores, o a quienes vayan a ver el mismo código o quienes vayan a utilizar el API que tú estás generando. Puede ser una librería, como lo hacen los de Hibernate, para que nosotros los utilicemos. Vamos a volver a la presentación y ahora vamos a hacer una diferenciación a lo que se había hablado con los chicos. OpenAPI es una especificación que se hizo para los REST, los REST prácticamente. Esta especificación antiguamente en la versión 2 se la conocía prácticamente como Swagger. Swagger fue de alguna forma la empresa que ha creado esto y estaba unido, pero a partir de la versión 3 se está separando de OpenAPI para que la especificación se quede y Swagger esté por su lado generando la parte visual. Swagger es una herramienta o es una librería que lee unas anotaciones propias que tienen ellos para poder generar una documentación. Lo que hace prácticamente es cuando que tú compilas el código, te empieza a generar un YAML, un archivo YAML que está en base a todas las anotaciones que puede entender en toda la aplicación. Te genera esa documentación y lo que hace es generarte un archivo. Lo que hace el JSON Code Generator es leer esa documentación y lo expone en un formato HTML que lo pueda entender el cliente con las anotaciones y los comentarios, podríamos decirlo así, que se están generando. Aquí tenemos un ejemplo que está generando varios. Aquí hay una API de HTML, ADA, REST. No hay diferenciación. El código Swagger es independiente de la plataforma. Si tú generas un YAML con una versión digamos, de otro lenguaje, él lo va a entender. Digamos que generas un YAML del estilo con Python y lo va a entender. No es tanto de la plataforma, sino al final, si le generas correctamente el archivo que él necesita, que es un API, OpenAPI, él lo va a entender y lo va a generar. He creado una aplicación, el cual posteriormente lo voy a pasar al repositorio principal con MicroProfile, porque me ayuda bastante, porque es mucho más rápido, ya contiene muchas de las librerías necesarias. Se puede ir al sitio de MicroProfile Starter y yo voy a colocar lo siguiente, ¿no? Que es una demo de tipo OpenAPI y que va a funcionar con Payara Micro, ¿no? Que ahorita termina siendo un poco más importante esta parte. ¿Listo? Acá está. Es una aplicación que se ha generado automáticamente descargando de ese sitio web, la cual ya me genera. Esta es la dependencia principal de MicroProfile, que me está ingresando prácticamente todo su estándar. Acá tenemos la librería que me va a ayudar a generar la parte, digamos, la parte visual del OpenAPI. Es una extensión de MicroProfile. Ahorita es la versión 1.1.4, creo que es la última, pero la más utilizada y la estable ahorita para mí es la 1.1.3. No hay más ciencia, nada más que se está generando y se va a levantar la aplicación. Ahora, ¿dónde se utilizan estas anotaciones? Vamos a verificar acá. Vamos a aquí. Acá está. Este es mi controlador o en la clase que contiene los endpoints que se van a exponer. Obviamente tiene los Javadocs, que no tienen nada que ver con el OpenAPI. Es una declaración que se está haciendo y las anotaciones que
prácticas del OpenAPI son las siguientes. Una sería la operation, que me dice el nombre del método que se va a utilizar, qué es lo que hace. El tag. El tag nos ayuda para poder parametrizar, digámoslo así, como etiquetar prácticamente los endpoints. Por ejemplo, acá tenemos uno donde indico que este servicio prácticamente solamente es para greetings, o sea, unos saludos. Es como un pin para verificar. Podemos colocar aquí uno de las charlas que se están generando. Les voy a explicar un poco más del contexto de esta parte, que sería esto. Es una entidad que he creado. He sacado esta información de todas las charlas que se han dado durante el primer año del Bolivian Jack. Lo he sacado prácticamente de todo el meetup, de todos los meetups que se han ido desde hace un año atrás, desde el primero que tuvimos en noviembre del 2019, en el cual el título era Java desde 9 hasta 13 y más, ¿no? El cual lo hizo Hilmer Chona, creo que es un colombiano, fue invitado por Julio Rocha. El siguiente fue Julio Rocha, el que nos dio un pequeño vistazo de lo que es de Microprofile. He logrado recapitular prácticamente todas las charlas y la descripción que tenía cada uno hasta el último que estamos teniendo hoy. Entonces lo que he hecho es generar este JSON y lo he llevado a una clase para poder describirles cómo se utiliza. Tenemos acá nuestra entidad que tiene estos cuatro campos, que son el título, la persona que es el speaker, la descripción y la fecha, ¿no? Que es prácticamente un periodo, es año y mes. Posteriormente tenemos la clase services, que no tiene nada que ver con la definición todavía que se va a utilizar con OpenAPI, donde tenemos los servicios para obtener la lista de charlas, filtrado por el speaker, por el rango de periodo y todos los speakers que hemos tenido en la lista. Ahora, una vez volviendo al controlador inicial al cual les había mostrado, tenemos acá las anotaciones de OpenAPI, la que nos indica, esto lo voy a colocar acá y esto acá. Una vez que has iniciado la aplicación, que has levantado, podemos verificar que se están separando esta parte, lo que son por tags. Estos son los mismos tags que estamos generando. Lo que hace la aplicación al iniciar prácticamente es generar este archivo, que es el OpenAPI. Es este archivo YAML el que lo lee, y el Swagger lo único que hace es interpretar este archivo y llevarlo a este formato visual. Entonces nosotros le decimos cómo de alguna forma va a organizarlos. Por ejemplo, acá tenemos una parte que es lo de los tags, lo que es el greeting, saludos, que está en la parte de acá, baja de acá. Tenemos los talks, prácticamente, que son 1, 2, 3 endpoints que están etiquetados con talks, y esos son los 3 endpoints que se están generando acá, que son ambos, todos son gets, porque eso es lo que le estamos indicando. Y tenemos uno nuevo que son los speakers prácticamente, que es otro que se está generando también acá. Lo está separando. Una de las entidades que se está devolviendo es el objeto talk, que es el que habíamos visto, la entidad, y el OpenAPI lo está colocando acá en la parte baja como el esquema. Prácticamente nos está diciendo de qué tipo es y de qué valores están conformados, o cuál es el tipo del valor del cual está conformado. Ahora, ¿esto es funcional? Pues claro que sí, es totalmente funcional. Esto es lo que va a ver la persona que hace la documentación. ¿Qué es lo que hace? Talks, ¿qué es? Es información acerca de las personas, ¿no? Las personas que han dado las charlas, las fechas. Y ahora sí, tenemos lo siguiente. Como cada endpoint está generado de esta forma, podemos utilizarlo. No tienes la necesidad de utilizar otra herramienta o poder hacerle no sé, llamarlo en un curl, digámoslo, en una consola. La herramienta nos ayuda prácticamente a poder generar. Esto lo voy a... Un momento. Ahora sí. Voy a colocar... Vamos a verificar, vamos a hacer el más básico, que es el greetings. Prácticamente vamos a hacerlo funcionar y tenemos
string. Algo pasó acá. Sí, algo pasó. Tenía la aplicación, creo que exacto, sí, la había dado de baja. Voy a iniciar la aplicación. Voy a volver a mostrarlo en pantalla. Está iniciando. Enseguida lo vemos, no se preocupen. Exacto, aquí está. La aplicación nos ha desplegado y termina desplegándonos prácticamente todos los endpoints que se están, o todo lo que son todos los endpoints o recursos disponibles que tenemos. Entramos nuevamente a la aplicación, vemos que es Swagger y se está generando todo esto. Ahora vamos a poder utilizarlos. Acá lo vamos a ejecutar y se ejecuta y nos dice hello, ¿no? ¿Qué es lo que estamos respondiendo? Que no es gran cosa. Vamos a ejecutar uno que tenga más información, que sería lo siguiente. Aquí están todas. Vamos a ver toda la lista de las charlas que hemos tenido en todo el Bolivian Jack. Ejecutamos acá. Listo. Tenemos todas las charlas y acá está el response, que es el JSON, similar al que hemos tenido. Que tenemos la fecha, la descripción, el speaker y el título. Y ya está funcionando. Esto es lo que nos ayuda de alguna forma el Swagger, que es la parte visual, que no necesitas estar creándote otro entorno o creándote tus scripts para poder ejecutarlos. Vamos a utilizar uno. Por ejemplo, esto es para periodos. Por ejemplo, para poder describir este parámetro que se está entrando, que es un query param, Swagger también OpenAPI nos provee de algunas anotaciones. Acá, por ejemplo, tenemos la anotación parameter, la cual nos está proveyendo del nombre, o hay que decirle mejor el nombre de la variable y la descripción con la cual va a aparecer. Y aquí obviamente ya es un query param, le estamos indicando datos propios del REST, el valor por defecto y es lo que va a ingresar. Toda esta descripción que estamos indicándole a cada parámetro, a cada objeto, termina apareciendo en esta parte. Toda la documentación de los valores para que al momento de documentarse formalmente tenga que tener una descripción de qué hace cada componente. Ahora, no solamente se puede describir los parámetros, lo que se puede describir también son los errores posiblemente que se puedan obtener. En el caso de tener un código 200, que es el OK que hemos tenido, vamos a devolver un objeto JSON que va a contener la fecha, el speaker, prácticamente la entidad que nosotros estamos haciendo. Y acá está el esquema, prácticamente, que es lo mismo, ¿no? Y el tipo de dato. Depende de qué valores que tú quieres ingresar. En el caso de tener un error, nos está devolviendo un esquema diferente. Nos dice que es una entrada inválida. Entonces, cuando vemos el código, nosotros podemos acá indicar, ¿no? Que cuando sea un error 400, nosotros estamos devolviendo un error message, que es un objeto que contiene el código de error y el mensaje. Y en el caso de que la respuesta sea OK, vamos a tener generando una especie de objeto que se llama entidad. Prácticamente OpenAPI nos ayuda a documentar estos endpoints. Digamos, es una diferencia a los Javadocs, que cuando tú generas un Javadoc acá, lo que tú estás documentando con el Javadoc sería este valor, que tú le puedes indicar cuál es, o cuál es el objetivo. Pero todo lo que tú vayas a describir en la parte superior o en el Javadoc no se va a visualizar en el OpenAPI. No se va a visualizar nada de esta parte. Simplemente se va a lanzar todas las anotaciones que interpreta el Swagger. Como les había dicho, como les había indicado en esta parte, acá,
lo que hace el OpenAPI es generar este YAML que hemos visto, lo está interpretando el Swagger y es lo que estamos visualizando en este lugar. Este es el YAML final. La versión del OpenAPI que se está utilizando, que es la versión 3, la última, el título, que se lo puede describir, la descripción, aquí tenemos los contactos, toda esta información la lee el OpenAPI y se la manda en anotaciones como las tenemos acá. Acá tenemos el nombre del servidor que prácticamente está corriendo en mi máquina, en el puerto 8080. Tiene Basic Authentication, que es lo que estoy indicando, pero no tiene en realidad Basic Authentication. Los tags que se están utilizando en la aplicación serían todos ellos y esta es la descripción de cada uno. Los paths prácticamente son las definiciones, los endpoints que podemos consumirlos en acá, que prácticamente serían los que se tienen acá, que está en Talks. Perdón. Lo que tenemos acá sería en Talks y tenemos uno que dice All, que va a traer todas las charlas que tenemos. Acá tenemos el Hello, que es prácticamente simplemente un saludo. El que tenemos filtrado por speaker. Acá, ese es el de por periodos. Acá tenemos generador que está por speaker. Y el último donde tenemos todos los speakers, que me está trayendo todos los speakers que hemos tenido en este tiempo en el Boolean Jack. Vamos a ejecutar ese método que prácticamente sería el último. Vamos a colapsar esto. Los tags que se están utilizando en la aplicación serían todos ellos y esta es la descripción de cada uno. Vamos a ejecutarlo y nos está trayendo prácticamente la lista de todas las personas que han dado charlas hasta el día de hoy. Esto sería prácticamente todo lo que sería con respecto a OpenAPI, ¿no? Al final es una especie de, no generador de JavaDocs, pero algo similar que lo convierte de una forma visual para que todas aquellas personas que vayan a consumir estos recursos o estos endpoints o estos servicios puedan interpretarlos o puedan saber qué es lo que hace, porque si solo les decimos tenemos estos endpoints, esta es la lista, obviamente no van a saber y van a tener que hacer sus tests, pero si aquí especificamos qué hace cada uno de ellos, obviamente va a ser mucho más fácil para ellos verificar o hacer las pruebas que se están haciendo. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué les parece? ¿Tienen alguna duda? No, inicialmente me parece muy interesante, muy bueno, ¿no? Las cosas que uno puede ir generando de alguna forma casi automática, ¿no? La documentación de la API. ¿Sabes? Una pregunta, por ejemplo, que siempre me hago al momento de generar este tipo de documentación es ¿qué tipo de usuario, por ejemplo, sería el consumidor final de esto? ¿Es más para desarrolladores? ¿Es más para terceros? Yo creo que tiene que ser un medio, una especie de que no tenga conocimiento tanto de desarrollo, pero que sí tenga la idea de qué es lo que es consumir servicios HTTP de forma REST. Y yo pienso que tiene que ser una parte intermedia, porque si le damos a una persona en la cual no tiene idea de qué son, digamos, los JSON, los valores que se envían, o qué es un documento, puede tener problemas para interpretar esto. Pero si tenemos una parte intermedia en la cual no necesito saber tanto de desarrollo, sino también saber interpretar esto, yo creo que lo podría entender fácilmente. Obviamente si estamos describiendo correctamente cada uno de los campos
y cada uno de los endpoints que estamos exponiendo lo va a poder interpretar. Es mi pensamiento, ¿no? No, sí, sí, es exacto. Y de hecho, también tenía una duda que, bueno, sobre todo en la parte de Javadoc, ¿no? Cuando uno comienza, digamos, a documentar, de repente, ¿no? Si el proyecto es muy grande o tienes una clase muy complicada, ya, definitivamente lo que tú pongas aquí es verdaderamente útil, ¿no? Porque, por ejemplo, tú ves la clase esta como, por ejemplo, la que pones Platform Utils. ¿Qué tipo de utilitarios yo tendré en este Platform Utils? Porque no ve, me parece muy general y entonces yo necesito ver la descripción para saber exactamente qué tiene este Platform Utils. Pero a veces tenemos clases mucho más pequeñas, digamos, un validador de correos, no sé, ponle así, email utils o ponle un DTO o un error message, que a veces el nombre de la clase o el nombre de las variables son lo suficientemente descriptivos como para poder entender, ¿no?, qué hace la clase. Y entonces a veces uno tiene la tentación, ¿no?, de ser medio que a rajatabla, escribir toda la documentación de una clase, por más que la clase sea lo suficientemente simple. ¿Qué, hasta dónde deberíamos documentar o deberíamos sí o sí meter la documentación en todo ello? ¿Qué opinas, Vladimir? Opino que no hay que documentar todo. Suena chistoso y suena mal de mi parte decir eso, ¿no? Pero como tú dices, hay clases que se interpretan. Por ejemplo, si tú dices, tienes un método que hace la suma y le dices en primer entero, segundo entero, el método ya te dice qué es lo que está haciendo, es una suma. No necesitas nada más, salvo que lances una excepción indicando que no se permiten números negativos o no se permitan. Pero si es suficientemente genérica, no es tan necesario colocarle, basta con colocarle una descripción, tampoco es necesario escribir cada variable, ¿no? Este es el primer entero que está entrando, tiene que ser menor a esto, mayor a aquello. No necesariamente tiene que ser generado así, pero como tú dices, hay métodos que son súper complicados, que hacen un montón de cosas, el cual no debería pasar porque eso significa que debe haber una complejidad ciclomática también grande dentro del método. Eso sí se debería documentar, como Javadocs, qué es lo que hace el método y qué es lo que se espera. Pero hay una diferencia importante que es los comentarios, ¿no? Por ejemplo, tú, a ver, voy a colocar acá una clase de esto. Un momentito, que no voy a ver. Ahora sí. Me voy a entrar, por ejemplo, a un servicio y acá yo puedo ver prácticamente lo que es un método, ¿no? Y acá tenemos es un método más complejo, el cual nos está indicando acá que va a filtrarlo por un periodo de tiempo. Acá tenemos validaciones y estos son los comentarios, ¿no? Yo pienso que más o adicionalmente a los Javadocs que se colocan en el código, también es importante ingresar estos comentarios, aunque estos comentarios no van a ingresar en el HTML final que estamos generando. Pero sí es importante que aquellos métodos que sean poco complejos o difíciles de entender, sí los documentemos. Pero si son sencillos, como una suma, bueno, una división no, eso sí debería ser documentado, porque no hay división entre cero y hay una excepción común que es el arithmetic exception, creo que es, Sí. el que sí se lanza, y eso sí deberías decirlo, ¿no? Estamos lanzando una excepción en este caso. Exactamente, ¿no? Muy importante esa aclaración. Y bueno, también invitamos, ¿no?, a todos los que nos están oyendo a hacer sus preguntas por Facebook o por Slido, que por nuestras redes sociales hemos compartido los enlaces para que puedan hacer las preguntas a Vladimir o a cualquiera de nosotros sobre este tema, ¿no? Que es muy interesante conocerlo, ¿no? A veces muchos comentamos, o bueno, utilizamos normalmente ese comment como ese ejemplito que pone Vladimir y pensamos que ya es suficiente, ¿no? A veces te ayuda, pero siempre y cuando veas el código. Pero el Javadoc va mucho más allá. Y el OpenAPI todavía, bueno, tiene su utilidad, ¿verdad? Exactamente. Por ejemplo, si tú no descargas el código fuente, por ejemplo, de Hibernate, que es libre, no hay problema. Pero ¿qué pasa con una librería
que es cerrada, o sea, desde paga, no vas a poder ver el código fuente a menos que lo decompiles y hagas todo ese trabajo. Pero para evitarte eso es mejor ver la documentación. Yo tuve de alguna forma la primera experiencia con la documentación o qué es tan importante o qué tan importante es leer la documentación cuando estaba iniciando, porque había desarrollado una aplicación, funcionaba todo bien, pero siempre lanzaba una excepción que nunca aparecía, nunca perjudicaba, pero siempre salía la excepción. Era tan chistoso que tuve que buscarlo en Stack Overflow y las respuestas eran te falta esto, te falta el otro, pero tenía todos esos métodos que me decían. Y cuando encontré un comentario que decía, este es un error muy común porque nadie inicia sesión de esta forma y ve a la documentación, y me daba el link de la documentación, yo fui al link de la documentación de JSF 2.0 fue en esa vez, y me decía, esta es la forma correcta de iniciar cuando no tengas una sesión, y era tan simplemente leer eso y funcionaba sin la excepción. Es la importancia, es bien importante leer los Java Docs o la documentación. No nos vayamos directamente a buscar no sé, un código Stack Overflow, copiarlo, pegarlo, ejecutarlo, funciona y dejarlo. Vayamos a buscar un poco más qué hace, por qué se utiliza eso. Es tan importante que a veces no nos fijamos que ya son métodos deprecados y que ya no se utilizan y nos están generando tal vez un problema, ¿no? No, sí, 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 efectivamente, ¿no? Y de hecho, algo que me acabo de dar cuenta en lo que acabas de comentar es de que depende de la envergadura del proyecto en el que uno tiene que ser mucho más exquisito, por así decirlo, en la documentación, ¿no? Cuando uno comienza con proyectos pequeños, tal vez la documentación, bueno, tiene que ser un poco más relacionado al contexto, ¿no? Para qué es el sistema, tal vez hasta ahí nomás, ¿no? Tal vez no hace falta, digamos, llegar hasta el nivel de clase si es un sistema súper pequeño. Pero mientras vas creciendo y peor el código que vas a utilizar va a estar disponible al público, es cuando tú más importancia le tienes que dar a la documentación para que cuando alguien te lea, obviamente pueda entender lo que tú estás queriendo transmitir o hacer con el código, ¿no? Tenemos un par de preguntas. La primera es de Roberto. Gracias por atender, Roberto. Además de OpenAPI, ¿existen otros estándares que se puedan utilizar? Eh, para los servicios REST, creo que ahorita el más conocido es OpenAPI. No tengo idea, la verdad, no he buscado, no. ¿Para qué los voy a mentir? No conozco otros. Es Claro. por eso que se está utilizando. Como les decía, ¿no? En un inicio el OpenAPI no existía. Lo que existía era Swagger. Y eso es aún actualmente si utilizas las librerías de Swagger en la versión 2.0, te generaban un archivo y te mostraba una especie de UI todo formateado para que puedas utilizarlo. Pero como fue tan útil el tema del OpenAPI, lo que hicieron es separarlo y se volvió una especificación propia la que tiene. Ahora, hay otras herramientas para poder interpretar ese OpenAPI. Por ejemplo, hay una de Google, hay otras, no me recuerdo, se me fue el nombre, pero las de Google, las de Swagger, son las que interpretan ese YAML y te lo generan lo visual, ¿no? Lo que vimos. Sí, sí. Ya, bueno, y OpenAPI es la más conocida, ¿no? Y la más utilizada ampliamente, ¿no? Seguramente, si es que hay otros estándares, capaz tienen una cuota mínima del mercado. Sí, yo tampoco conozco, efectivamente. Tenemos otra pregunta de Isaí Samuel Caballero. Interesante, dice, buenos días, ¿se puede usar el JavaDoc con proyectos que usan JavaFX? Claro que sí, con cualquiera. Todo lo que sea Java se puede generar. Sí, efectivamente, ¿no? Todo lo que sea Java se puede generar. Veamos si tenemos más preguntas. Carlitos. Sí, bueno, era esto un poco más en el tema de ya cuando lo que nos gustabas de OpenAPI. Eh, un poco, me imagino que tiene que ver también con la forma en la que lo codificas. Aquí nos mostrabas en el código, ¿no? Donde pones las anotaciones para que luego eso se pueda interpretar y se muestre, ¿no? Lo que, lo que en algún momento a mí me parecía, bueno, aquí está bastante ordenado y se puede entender, pero lo que pasa es que cuando haces mantenimiento de código, entonces te toca que sí encuentras que hay endpoints como estos y encuentras que están las etiquetas query param, parámetros, pero encuentras que es harto.
¿ya? O encuentras harto, ¿ya? Ponte unas 10 ocurrencias de estas distintas etiquetas, ¿ya? Entonces, lo que me sabe resultar a mí complejo a veces es encontrar al final cuál es la variable. Por ejemplo, acá tenemos el from, ¿no? Que es un integer y ahí está from. Pero a veces se hace bastante engorroso tener las anotaciones más ahí, más las definiciones de las variables que entran. Y era lo que en algún momento comentábamos con algunos compañeros y alguien me decía, no, a mí no me gusta ponerle ahí porque me parece muy intrusivo en tener en mi método todas esas anotaciones y al final no puedo leer, no puedo encontrar dónde está mi verdadera variable. No sé si te ha pasado hablar de eso, si tal vez alguna buena práctica puedas recomendar, digamos como esta que está en tu código, o si has tenido ese problema, no sé si has hecho algo. Es súper complejo ese tema. No, sí, es bastante complejo, porque no necesariamente se pueden colocar esas anotaciones, incluso te puedes colocar un ejemplo, se pueden colocar ejemplos más complejos, se puede colocar muchas más anotaciones y se hace bastante engorroso leerlo. Digamos que es la parte mala, ¿no? Porque si tuviéramos que ingresar en una sola anotación, digamos, tendríamos que sobreescribir y esa anotación para que reciba estos como parámetros. La diferencia es que no necesariamente todos tienen que tener esas anotaciones, pero sí son necesarias y lamentablemente ahorita se tiene que mantener de esta forma, digamos, porque no todas son requeridas. Acá tú tienes un parámetro, obviamente este parámetro recibe todos estos valores, la descripción para verificar si es requerido, si ha sido deprecado, incluso tú le puedes colocar un esquema, que es un esquema, prácticamente es otro objeto y tú le puedes decir, este es el objeto. Y acá tú puedes colocar ejemplos, tú le puedes colocar qué valores pueden ingresar. Entonces, si tú empiezas a utilizar todos estos métodos, se va a hacer súper grande esta anotación y con valores. Creo que por el momento se va a quedar así, a menos que hagamos, digamos, que la especificación cambie y lo hagamos de alguna forma más sencilla. De hecho, yo tengo una opinión al respecto, ¿no? Sí, efectivamente, no es muy intrusivo, por así decirlo, porque no, o sea, de todas estas líneas de código que ves, a ver, dos sirven, por ejemplo, lo que nos está mostrando Vladi, ¿no? La declaración del método y el retorno. Pero creo que tal vez la idea es de que no pongas lógica acá, sino que solamente esté meramente la definición del endpoint, ¿no ve? Tanto como cuál es el path, cuál es su descripción, qué hace, qué no hace, pero que no tenga lógica en acá. Si digamos tú necesitas buscar código en esta primer parte que es el controlador donde está recibiendo los requests, creo que tal vez es un signo tal vez de mala práctica en sí. La lógica debería estar en el servicio que tú llames, o por ejemplo ahí dice talk service, get talk by range. Entonces la lógica y todo eso deberías buscarlo normalmente en el otro lado. Exactamente. Si tú vas al Javadoc que te genera, en la parte derecha podemos ver y te dice, ¿no? ¿Qué es lo que hace? La descripción y toda la lógica está en esto. De alguna forma sería una buena práctica, ¿no? Sí. Que acá en la parte de los controladores solamente coloques la definición de qué hace y no coloques lógica. Pero sabemos que no es así. Sabemos que alguien añade siempre algo de lógica, le coloca unos cuantos if y ya, tenemos que ver y leer nada más. Y sí se hace engorroso, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, sí, había un comentario más. Dale, dale. Sí, allá. Con respecto a lo que decías hace rato, ¿no? ¿Qué tan importante es tal vez documentar una librería, hacer un Javadoc? Hay librerías que son buenas, son utilitarias, pero que no las documentan. Y como no hay buena documentación, los desarrolladores generalmente no solemos utilizarlas. Y cuando no hay una comunidad que respalde esos ejemplos que te presenta, digamos, esa librería, se termina perdiendo. Ahí la importancia de documentar primero y luego de hacer una página, ¿no? De documentar los ejemplos, documentar los casos, cómo se puede utilizar y tener una comunidad que te respalde, ¿no? Que sea como lo de que es open source. Sí, sí, exactamente. Muy interesante esta charla, definitivamente. Y bueno, el último, bueno, sí hay un comentario.
Miguel Callejas, un saludo. Es igual el encargado de DevOps de Mojix justamente y nos decía, o comentaba, ¿no? Cuando decíamos para qué tipo de usuarios está dirigido todo esto que estamos haciendo, ¿no ve? En un principio decíamos, el primer usuario somos nosotros, pero poco a poco esto se va entregando a ciertas personas y de hecho, Miguel, me haces de acuerdo que tal vez los siguientes usuarios que empiezan a utilizar la documentación son los DevOps. ¿Por qué? Porque son ellos los primeros a los que se les pregunta o se les dice algo no está funcionando, esto está mal o cómo utilizo esto. Efectivamente, y ellos tienen un conocimiento técnico suficiente para entender qué, cómo funcionan las API, etcétera, pero seguramente no van a tener el conocimiento exquisito de cómo, qué hace la función internamente, ¿verdad? Exactamente, no necesariamente no necesariamente tiene que tener. A ver, pondremos un ejemplo. Supongamos que yo te voy a proveer dos cosas. Una librería que te va a generar utilitarios, conexiones, entidades. Y te voy a proveer un servicio que sería un WAR, digamos, en Docker que se está exponiendo y serían todos estos. Para ti como desarrollador, lo más importante, si es que tú necesitas alguna especificación o encuentras algún error, va a ser ver el Javadoc primero, ¿no? Vas a ver qué hace este método, cómo debería funcionar y qué es lo que deberías esperar. En el caso de, digamos, de DevOps, ellos van a necesitar ver no la librería ni el funcionamiento, lo que van a necesitar es ver prácticamente es la definición de los endpoints que estoy poniendo. Si alguno bota error, hay que ver si ese error es esperado. Se puede indicar, ¿no?, en la descripción, si se bota error en estos casos, estos son los parámetros inválidos, estos valores no son permitidos, y DevOps tal vez lo pueda entender y explicar si estos o no. Pero si el error escala un poco más a un nivel donde, digamos, sale un null pointer, ya estamos mal, ¿no? Ahí ya tenemos que revisar la librería. Y cuando llegas a la librería, logras ver el método y en el método no entiendes nada, obviamente tienes que ver el Javadoc y ver cuál es la idea de este método. Pero si aún así no se logra, entonces ya, pues no, hay que hacer debug nomás o hacerle un test para verificar qué es lo que está mal. Sí, exactamente, ¿no? Y prácticamente para evitarse esos dolores de cabeza es importante tener una buena documentación, ¿no? Genial, me parece muy bien. Ahora, si no hay más comentarios, bueno, por lo menos Bueno, ya... tal vez el último que siempre he venido a preguntar bueno, a las personas que bueno, exponen una charla o nos transmiten la experiencia que han tenido usando diferentes herramientas acá en el Bolivian Jazz. No sé si Vlad, has tenido haciendo esto de JavaDocs, Open API, algún error que hayas encontrado ahí que te ha costado resolver, no sé, algún tag que haya funcionado mal o algo que te haga, que lo hayas visto, que bueno, lo hayas resuelto, que te pueda servir de retroalimentación, ¿no?, a las personas que hacen toda esta parte. En realidad hemos encontrado varios, pero no al hacer, digamos, esta demo. En un proyecto en el cual estábamos desarrollando con Julio Rocha, estábamos generando una especie de API Gateway en el cual tú yo creabas los endpoints y te generaba la definición y obviamente podías desplegarlo en OpenAPI. El problema ha sido el tema de las versiones, que tal vez la versión de Swagger no puede interpretar ciertos tags que se generan en el OpenAPI, digamos acá, que no se entiendan. Y eso ya es parte de que no estamos siguiendo, digamos, la definición, las interfaces que están definidas de alguna forma por el microprofile. Digamos que ese sí es el error más común, que no puede interpretar esto y termina saliendo la parte visual con errores. El endpoint funciona bien, las anotaciones funcionan bien, pero al generar esto no logra interpretarlo. A ver, vamos a ver si puedo hacer un ejemplo acá. Acá vamos a entrar al Swagger Editor. Por ejemplo, esta es la definición, la voy a copiar en el servidor de Swagger. Ya, acá exactamente esto.
Esto es lo que quería. No se entiende algunas de las semánticas. Este es tal vez un error que está pasando últimamente, porque se están actualizando las versiones y se le están agregando, y acá te dice el error, ¿no? Tiene que ser único, entonces hay que editarlo, esto no se puede repetir, pero esto lo está generando la herramienta, no lo estamos generando nosotros manualmente. Tal vez es el error común que está saliendo últimamente. ¿Ya? Y eso es lo bueno, no puedes validar, no necesariamente tienes que escribir código, puedes escribir la definición OpenAPI y la puedes exponer, no tiene que tener una funcionalidad, después puedes estar implementando los métodos. Interesante, ¿no? Para tomarlo en cuenta. Y obviamente Sí, también para no asustarse. Creo que vi que alguna vez tú me has comentado de que no podías ver toda una documentación por un error parecido, ¿no? En Postman. Sí, sí, yo tenía ese problema, ¿no? Que importé una especificación OpenAPI a Postman y una estructura en sí no era reconocida en Postman y bueno, lo malo es que cuando tienes una definición de esta, te dice hay un error, pero no te dice exactamente qué es lo que pasa, ¿no? Y entonces tienes que empezar a quitar cosas para ver dónde es exactamente eh, dónde está ocurriendo el error. Pero sí, o sea, encuentras el error y normalmente son sencillos de arreglar. El problema es encontrar. Sí, sí es complicado. Ajá. Ahora, ¿sabes? Por lo que ahora Vlad nos muestra, tal vez lo que se podría haber hecho es, ¿no? Copiar el contenido de este Swagger Editor y tal vez Y en ahí buscar, como, sí, ¿no exactamente. ve? En vez de estar probando en Postman. Sí, Son temas de especificaciones nada más. Tal vez con un poco más de tiempo, porque esto ya está quedando cada vez más asentado, ya no vamos a ver en el futuro estos errores, ¿no? Porque cada vez se sacan una nueva versión, le agregan una anotación, le agregan una nueva especificación, una nueva funcionalidad, pero el Swagger todavía no lo está entendiendo. Entonces hay que esperar nada más. sí. Ya tuvimos errores, incluso Julio Rocha él mismo mandó a la versión de Payara, creo que no logró interpretar algo del OpenAPI, y una versión después, que era mes y medio más o menos, ya funcionó. Es una versión, o sea, ellos lo vieron, lo analizaron, lo mandaron a sus bugs y listo, se solucionó. Antes quería mostrarles, este repositorio se los voy a pasar, pero quería hacer un hincapié, ¿no? En todas las charlas que hemos tenido el 2019 hasta ahora, ¿no? Ya prácticamente es un año, ¿no? Es para mi despedida de alguna forma, ¿no? Agradecer a todas las personas que nos han colaborado durante todo un año, ¿no? Y lo bueno es que para no estar viendo cada uno, me he hecho el servicio, me he hecho el método, para agradecer tal vez a todos ellos, prácticamente es toda esta lista de personas que nos han colaborado, ¿no? Gilmer Rocha creo que es colombiano, Julio César, que es prácticamente uno de los fundadores del Bolivian Jack, el Víctor Ramos, que ahí lo pueden ver, que también nos ha hablado de Kafka en un inicio. Creo que ha sido bastante avanzado el tema de Kafka, había que desarrollarlo tal vez a un nivel más pequeño. Sí, tenemos a Roberto Carlos Fernández, Carlitos para los amigos, igual, ¿no? Nos ha hablado de Elasticsearch, Caché, igual de un modo avanzado, que también necesitamos desarrollar esto. A Omar, que nos ha dado, nuestro Omar, nos ha dado de alguna forma la especificación, ¿no? Para que podamos aprender Java paso a paso y además aprender ese learning path, ¿no? Que teníamos. A Ángel, que no solamente lo tuvimos presencial, que nos estuvo hablando del TDD. César Hernández, creo que es de Centroamérica, no me acuerdo, sé que es de Centroamérica. Octavio es de Brasil, César Rahman de Estados Unidos, que nos dio una charla súper interesante. Yasai Galatzer, creo que es del de Java, de OpenJDK, ¿no, Carlos? Sí, de Coreto. De Coreto, exactamente. Es a Rodrigo Loza, que nos habló, Rodrigo creo que incluso terminó dándole un zapapo a muchos de los que están iniciando en Java, puesto que les habló de un montón de herramientas como Consul, Kickclock, nos habló en el mismo día, nos habló Cristian de Kickclock, o sea, prácticamente un montón de cosas. Jasmine, que nos ayudó con el tema de testing, Malagupta, creo que nos explicó todo lo que tenemos en Java 15, Grace Hansen, que nos ayudó con el tema de programación reactiva, ¿no? Nos explicó con abejitas cómo funciona cada uno.
a Giovanni Mendoza, a Jonathan Vila. Jonathan Vila creo que se convirtió recientemente en un Java Champion, a Raquel, que la tenemos acá, muchas gracias Raquel, y a Liliana, que es la persona que